Un saludo para todos. Mi nombre es Ángela María Gómez Correa, estudiante del Semillero de Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ICTAL de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El proyecto investigativo que se va a presentar en esta ponencia es titulado Influencia del proceso de extrusión sobre las propiedades físico-químicas y de digestibilidad de harina de banano verde de la variedad Musa AAA Cavendish. Bueno, el banano es un producto de vital importancia para la seguridad y la soberanía alimentaria, ya que es muy buena fuente de vitaminas como lo son la A, la B, la C y la E, y una muy buena fuente de minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el zinc. Adicional a esto, tiene sustancias presentes que han demostrado tener un muy buen comportamiento antioxidante, como lo son los carotenoides, los flavonoides, los ácidos fenólicos. Tiene un gran contenido de almidón resistente, principalmente en su estado verde, el cual impacta muy positivamente en la salud del consumidor gracias a su función prebiótica y a sus beneficios en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Sin embargo, según los estudios publicados por Salazar, en la industria bananera el 25% del banano cosechado es rechazado, no es apto de exportación, y de ese 25%, el 34% se pierde debido a que no hay quien lo compre. De acuerdo con esto, se propone alargar la vida útil de ese alimento con la transformación a harina, la cual, de acuerdo con lo publicado por Tejera et al., incrementar o modificar sus propiedades funcionales y cualidades nutricionales y estabilidad puede llevarse a cabo con un proceso de extrusión. Bueno, para ello entonces se tiene que el proceso de extrusión es un proceso termomecánico en el cual se ingresa una materia prima, se cambian o se modifican las condiciones de presión, de temperatura, de humedad, de velocidad del tornillo y a partir de eso se obtiene un producto final, como lo son las pastas, las galletas, las harinas, en este caso extruidas como la que nosotros estamos utilizando, algunos cereales, aperitivos o alimentos para mascotas. Bueno, en esta imagen se obtiene un proceso más detallado del funcionamiento de nuestro SOR. Tenemos entonces una tolva de alimentación, en este caso la harina entraría por este lado, se tiene un tanque de agua y una bomba en el cual se suministra la humedad que se requiere en el sistema del tornillo. Con este motor se pueden variar las velocidades del tornillo. Acá se tiene entonces una zona de alimentación que es donde entra la harina, en este caso que queremos procesar, una zona de mezcla de acuerdo con la humedad que queremos que tenga el proceso, la zona de amasado y finalmente la zona de cocción. El dispositivo de corte entonces, de acuerdo a la presión con la que sale nuestro alimento por este dispositivo de acá, el dispositivo de corte entonces genera nuestro producto final. El objetivo de este estudio es analizar la influencia del proceso de extrusión sobre las características de la harina de banano verde de la variedad Musa AAA Cavendish, como lo son el pH, la acidez, los sólidos solubles, la humedad, la actividad de agua, la densidad real, el almidón total, el almidón resistente y el almidón de digestión rápida y lenta. La metodología entonces con la que se llevó a cabo este proceso fue la limpieza y desinfección de la materia prima, en este caso el banano verde de rechazo. Posterior a ello se hizo un pelado y un tajado de los bananos verdes. Se secaron en una secadora a gas a 55 grados durante 3 horas y media a 4. Se utilizó una molienda y posterior a ello un tamizado STM80 y se llevó entonces al extrusor TwinLab 2040 Bravender, en el cual se variaron la humedad de alimentación de la harina y la velocidad del tornillo, para entonces producir 13 tratamientos diferentes de extrusión. Acá se puede observar entonces que la humedad se varió entre el 10%, entre el 30% y el 50%, y la velocidad del tornillo se varió entre 100 revoluciones por minuto hasta 300 revoluciones por minuto. Para la determinación de los atributos físico-químicos entonces se utilizó el sobrenadante de una suspensión al 5%, en el cual se tenía 5 gramos de harina en 100 mililitros de agua destilada a una temperatura de 40 grados. Para la evaluación de estos parámetros se utilizaron los métodos de acuerdo a las referencias publicadas en esta tabla. Para el pH se utilizó entonces el método de potenciometría. Para la acidez se evaluó en ácido málico, se utilizó una
titulación en NaOH.1 normal. Para el AWO, la actividad de agua, se utilizó entonces la higrometría de punto de rocío. Para la humedad se utilizó el principio termogravimétrico. Para los sólidos solubles o grados Biri se utilizó la refractometría, y para la densidad real se utilizó la picnometría de gas. Bueno, para las determinaciones entonces de la digestibilidad de la harina del almidón total, se utilizaron 200 miligramos en base seca de la harina en 25 mililitros de un buffer de ácido cítrico y citrato de sodio a un pH de 5.2. Se llevaron al baño María hasta alcanzar una temperatura de 90 grados centígrados y se dejó, una vez había alcanzado esa temperatura, se adicionaron 100 microlitros de alfamilasa de bacilos licuaniformes y se dejó en reacción durante 20 minutos. Para detener esta reacción se utilizaron 10 minutos a temperatura ambiente y posterior a ello se ingresaron nuevamente las muestras al baño María, pero esta vez a una temperatura de 60 grados centígrados. Alcanzada la temperatura, se agregaron 200 microlitros de la enzima amiloglucosidasa y se dejó reaccionar durante 30 minutos. Se detuvo la reacción entonces con 2 mililitros de etanol, se llevó a una centrifugadora a 6000 RPM durante 7 minutos y posterior a ello se hizo la lectura de azúcares reductores por la metodología TDNS. Para la digestibilidad del almidón se utilizó un proceso similar al del almidón total. En este caso se utilizaron, en vez de las enzimas anteriormente mencionadas, 100 microlitros de un preparado enzimático de alfamilasa pancreática porcina y de amiloglucosidasa. Se dejó en reacción durante 20 minutos y 120 minutos a 37 grados centígrados. Para los resultados en este tablado se presentan entonces los parámetros físico-químicos. Podemos observar que para los sólidos solubles hay un incremento de valores para los tratamientos, a diferencia de la harina de banano. Igualmente para el pH, como caso contrario al pH, la acidez entonces tuvo una disminución en sus valores. La humedad también presentó un incremento. La actividad de agua también presentó un incremento y la densidad real presentó entonces disminución en sus valores. Y los resultados de las determinaciones del almidón, podemos observar que la harina de banano nativa tiene un almidón resistente de 90% aproximadamente, y para cada uno de los tratamientos anteriores se tienen disminuciones en este valor. Es de interés tener una alta concentración de almidón resistente, ya que la descomposición lenta del polisacárido disminuye la posibilidad de disgregación las cadenas de glucosa, evitando entonces índices glicémicos. De acuerdo con eso, se observa que los tratamientos de extrusión disminuyeron esta resistencia en el almidón. Esto puede explicarse gracias a que la extrusión tiene una ruptura mecánica de la pared celular, permitiendo entonces que haya una mayor exposición de área superficial, posibilitando un mayor acceso de moléculas de agua, de enzimas y de sitios activos. Por ello, se ve que hay una disminución en el almidón resistente y un aumento en la digestibilidad rápida del almidón, gracias a que las enzimas tienen un mayor efecto y pueden reaccionar de una manera más rápida. Esto mismo se explica para los fisicoquímicos, que veíamos que para el pH, para la actividad de agua, para la humedad, los valores habían incrementado, gracias a que las moléculas de agua tenían un mayor acceso y podían reaccionar, y por eso esos valores incrementaron. Resultados, podemos decir que el almidón resistente representa la descomposición lenta del polisacárido, evitando entonces incremento de índices glicémicos, y finalmente la resistencia del almidón se atribuye principalmente a la conformación de los gránulos y a la relación amilosa-amilopectina, ya que, como sabemos, la amilosa tiene una estructura más compacta. Bueno, como conclusiones finales tenemos que a mayor densidad de las ramas del almidón se obtiene valores más altos para la digestibilidad lenta y el almidón resistente. La extrusión aumenta la digestibilidad rápida del almidón debido a la velocidad del tornillo y a las altas temperaturas involucradas en el proceso. Y como conclusión final, de acuerdo a los resultados obtenidos de que en los tratamientos de extrusión disminuyeron considerablemente el almidón resistente, se sugiere evaluar nuevas condiciones de operación en el sistema de extrusión, con el fin de garantizar que haya una mejor funcionalidad de las harinas. Estas son algunas de las referencias que se trabajaron en este proceso investigativo. Se agradecen a empresas involucradas en el proyecto, como lo son Natural SIG, el Centro de Innovación, el Sistema General de Regalías, MinCiencias, la Universidad Nacional de Colombia y el proyecto de Tecniban titulado Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas para el Aprovechamiento Integral del Banano Rechazado de la Zona Bananera, fortaleciendo su competitividad como aporte a la problemática social y económica causada por el COVID-19 en el departamento de Magdalena. Muchas gracias por su atención.